El feriado bancario se llevó todo, hasta su vida. En marzo de 1999, el Ecuador atravesó la peor crisis de su historia. El gobierno de Yamil Maguad decretó el congelamiento de depósitos durante un año y la medida llegó acompañada con un paquetazo económico. Con la venia del Congreso Nacional, la mayoría social cristiana, 19 años después, las víctimas de mayor atraco relatan cómo esa decisión acabó con su patrimonio e incluso provocó suicidios. Buenos días, nos encontramos en la unidad educativa Urcuquí con un docente de la institución. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? Pablo Bolaños. ¿Hace cuánto tiempo es que ya está trabajando dentro de esta institución? 30 años, aproximadamente. ¿Podríamos tener una pequeña plática acerca del feriado bancario que ocurrió en nuestro país en 1999? Bueno, el feriado bancario fue uno de los hechos más trágicos que ha tenido la economía nacional. Eso fue el resultado de una acumulación de problemas económicos durante los gobiernos anteriores. Específicamente podríamos también hablar de la parte de la sucretización de la deuda externa, de la deuda de los empresarios, quienes sucretizaron sus deudas en dólares a sucres, que desde ahí podríamos decir que empezaron a darse los problemas, como también durante el gobierno de Abdalá Bucaram, que se dio una devaluación monstruosa de la moneda, llegando un dólar a costar 25.000 sucres en un tiempo récord. Todo ello trajo consigo la acumulación de problemas que se suscitaron en marzo de 1999, cuando el gobierno de Yamil Maguad tuvo que implementar esto que se conoce como el feriado bancario, medida con la cual pretendió salvar la economía, pero lastimosamente los hechos posteriores demostraron lo contrario, porque no se salvó la economía, al contrario, hubieron problemas más graves que vinieron de la mano con este feriado bancario. El congelamiento de los depósitos, la pérdida de los depósitos, especialmente de la gente que tenía ahorrados sus dineros producto de ventas, de renuncias, ventas de propiedades, y obviamente eso trajo consigo una gran cantidad de situaciones. En lo personal sí, porque quienes teníamos cierta cantidad de depósitos en sucres, cuando se dio este feriado, prácticamente se llegó a tener una cantidad ínfima en dólares. Y eso sucedió, obviamente, se dio estos casos en millones de ecuatorianos. El caso personal mío es nada prácticamente comparado con los casos de muchísima más gente. ¿Ha vuelto a confiar en algún banco ecuatoriano? En lo personal yo no confío en los bancos. En los bancos, dentro de un sistema económico que tenemos nosotros, son instituciones en las cuales solamente buscan aumentar su patrimonio y su capital. ¿A costa de quiénes? A costa de los clientes, a los cuales les imponen una gran cantidad de leyes, de medidas, y obviamente sabemos muy bien, de confiar en los bancos no, pero toca utilizarlos. ¿Nos podría decir su nombre, por favor? Henry Guatemala. ¿Hace cuánto tiempo es que ya está trabajando dentro de esta institución? 2 años voy a cumplir en septiembre. ¿Podríamos tener una pequeña plática acerca del feriado bancario que ocurrió en nuestro país en 1999? Bueno, yo no he tenido la experiencia de vivir el feriado bancario en tal, pero
por mi compromiso en la lucha de los sectores sociales, en especial de la juventud. En la época de 1998 tuvimos de hacer frente a, en la época del 2004 tuvimos que hacer frente a uno de los gobiernos que se puede decir fue la continuación de las secuelas del feriado bancario. Tengo entendido que en el feriado bancario se produjo una situación bastante nefasta provocada por los grupos de poder empresariales en contubernio con la banca, quienes no tuvieron empacho en licuar, se puede decir generar un ambiente inflacionario tal, de tal manera que el dinero de los ecuatorianos no tenía ningún valor adquisitivo. Recuerdo en esa época, eso sí me acuerdo, que el sucre subía en relación al dólar a raíz de, estaba en una época de 5.000, luego se fue directo a 7.000, 10.000, 15.000 y terminó en $25.000. Cuénteme, ¿usted cree que hoy en día vuelva a pasar lo mismo que pasó hace 19 años atrás? Sí. ¿Por qué? Porque el feriado bancario no es ajeno a otro fenómeno que pasó ya en 1991. En 1991 ustedes deben saber que se dio la sucretización de la deuda, es decir, la deuda que tenían otra vez los grupos económicos grandes del país fue sucretizada, es decir, se licuaron la deuda, los intereses y le perdonó en detrimento de los sectores sociales vulnerables, de los sectores sociales populares. En el 99 volvió a pasar lo mismo y hoy vuelve a pasar lo mismo. Se les perdonó los intereses de la deuda, de los intereses del SRI, los intereses de las deudas con la banca, con el Banco Central, con el Instituto de Seguridad Social, a los grandes grupos económicos. Estamos hablando de 60 grupos económicos a los cuales con intereses, con mora, estamos hablando de que se les perdona alrededor de $2.000 millones. Mientras al pueblo ecuatoriano se le descarga el peso de la crisis por medio de levantar o medio de analizar la focalización de los subsidios, mire, el gran subsidio es a las empresas. No sabe el Ecuador que nosotros tenemos, no es el subsidio el único, el del gas, también existe el subsidio a la energía eléctrica, pero es el subsidio a la energía eléctrica a las grandes empresas. Entonces hemos tenido situaciones espeluznantes realmente en la economía. Tenemos empresas que tributan ganancias al año de $2.000 millones. Estamos hablando, por ejemplo, del grupo Egas Grijalba, Banco del Pichincha, que tributa $2.000 millones, declara $2.000 millones de ganancia, pero solamente declara 43 millones. Paga 11 millones y los 22 restantes declara un juicio al Estado. Entonces nosotros tenemos en los grupos empresariales realmente los enemigos del pueblo, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, hace algunos años se hablaba de que la dolarización sería insostenible. ¿En qué sentido? De que tenían que generar una moneda nueva. Hoy hay que estar con mucho cuidado con la moneda que se llama la moneda electrónica. ¿Qué nos da el dinero electrónico? Le da la capacidad al Ecuador de imprimir dinero que no tiene un respaldo físico. En ese sentido, eso generaría una situación de inflación, y como la inflación quiere decir que tú ganas un dinero, pero ese dinero no se abastece con la capacidad de adquisición de bienes y servicios, entonces ese dinero no serviría para nada. Estaríamos hablando de eso, porque fíjese, nosotros podemos hablar de que los sectores empresariales, los grupos económicos, tienen ganancias millonarias, pero esa riqueza no se redistribuye a los pobres. De tal manera que hoy, por ejemplo, tenemos una situación del 50% de la PEA, de la población económicamente activa, en el desempleo absoluto, de los cuales un 30% son jóvenes entre 18 y 29 años. En ese sentido, más del éxodo de venezolanos, ¿sí? Estamos hablando de que en el Ecuador hay una contracción de la capacidad de producción. Ahora bien, el sistema capitalista jamás le va a generar una situación de empleo pleno a la sociedad. ¿En qué sentido? Porque siempre tiene que tener algo que se llama el ejército de parados. Es decir, el recambio. Si tú no trabajas, yo te cambio con los que están afuera sin trabajar. Hoy, por ejemplo, el éxodo de venezolanos que está generando de que los empresarios, digo yo, los empresarios inhumanos, despidan a trabajadores ecuatorianos y contraten mano de obra venezolana, ¿sí? En trabajos donde generalmente no se gana mucho, no se hace mucho, y eso va a generar una crisis también en el país. La gente aún sigue pensando en emigrar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si la economía no se toma desde una reactivación del aparato productivo, si el dinero que nosotros tenemos
El dinero del Ecuador no viene solamente de la deuda externa, como hoy tenemos una deuda bastante fuerte. Si el dinero de la corrupción no es recuperado y si aún tenemos a grandes sectores de ecuatorianos en el desempleo, estamos teniendo una burbuja económica que cualquier rato puede explotar. Y entonces, ¿cuál va a ser la salida? Una vez más, generar un feriado bancario, generar un perdón de deudas, generar una situación de una economía tal que sea una vez más descargado el peso de los ecuatorianos. Entonces yo realmente saludo lo que ustedes están haciendo, porque están tratando de devolver una memoria histórica a las nuevas generaciones. ¿Sí? Le agradecemos mucho por su colaboración y por su aporte. Esperamos nuevamente volver a plantear una conversación en otra nueva oportunidad. Muchas gracias a usted.